Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Los presidentes de Costa Rica, Panamá y la República Dominicana aprobaron recientemente en su reunión celebrada en Puerto Plata una importante declaración que sin duda constituye un triunfo para la diplomacia de la República Dominicana, porque en esa declaración hay un claro respaldo a la posición dominicana con respecto al grave problema que afecta al vecino país. Específicamente se refiere a la situación de Haití en los términos siguientes. Reiteramos, dice, nuestra preocupación por el continuo deterioro de la seguridad institucional y socioeconómica en Haití. Consideramos que el mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, vigente hasta julio de 2022, requiere ser prorrogado y fortalecido. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, en particular a Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Francia, a brindar todo el apoyo necesario a la Policía Nacional Haitiana con la inmediatez que amerita la gravedad de la situación. Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional, en particular al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización Panamericana de la Salud, a fortalecer el sistema de salud pública de Haití, priorizando la atención primaria, los cuidados materno-infantil, la vacunación contra el COVID y la medicina general. Reiteramos, dice en otro apartado, nuestra propuesta presentada en la Declaración de Panamá sobre una hoja de ruta para implementar un plan de desarrollo integral para Haití que incluya la pacificación, la infraestructura, la reforestación y el financiamiento. Finalmente, sobre esta parte que tiene que ver con Haití, dice lo siguiente: instruimos a nuestros ministros de Relaciones Exteriores a presentar al más alto nivel los propósitos de esta alianza a socios estratégicos como Estados Unidos y la Unión Europea y a compartir los desafíos y preocupaciones que enfrentamos como región, tales como la situación migratoria, la situación de Haití y el acceso al financiamiento para el desarrollo. Naturalmente, esta declaración aborda no solo el tema haitiano, también se refiere a temas importantes de la colaboración entre los países participantes, pero sobre todo ponen el acento en la situación que vive Haití. Y eso es un apoyo claro para la República Dominicana, un apoyo que nosotros debemos poner ahí en esas anotaciones que se hacen al margen para que conste la actitud de estos países amigos en una situación particularmente complicada para la República Dominicana. Estas son de las cosas que se agradecen. Yo creo que es más que evidente que tres son más que uno. La voz de tres se escucha más alto que la de un solo. Y bueno, pues tres pueden más que uno. Naturalmente uno, con cierta pena, tiene que constatar que todavía la integración latinoamericana es una meta bastante distante.
nosotros tenemos una serie de organismos de colaboración en la región que pues no han permitido un enfoque, un tratamiento de una situación tan importante como la realidad que vive Haití en su propio seno, lo cual, claro está, habla de un vacío. Los países han tenido esta iniciativa de aunar esfuerzos. Son 3 naciones que son parte del sistema de integración centroamericana, pero que han tenido que hacer este aparte para tratar problemas que probablemente no se podrían dilucidar de la misma forma en que lo hacen países como Panamá y República Dominicana, que tienen intereses en común en el tema de la migración. Los 3 países son víctimas de flujos, llamémosle así, son víctimas de flujos migratorios. Están padeciendo esto, flujos migratorios masivos. Panamá es puerta, además de entrada, o un país que se utiliza como puente para dirigirse hacia otros destinos. Lo mismo el caso de Costa Rica, que también al mismo tiempo padece flujos migratorios. Por tanto, este es un tema de interés de todos los países, pero ha habido que tratarlo de esta manera, en este plano trilateral, porque el sistema de integración centroamericano, que debía ser una instancia para tratar asuntos como este, probablemente por su composición no es lo suficientemente adecuado como tomando en consideración la naturaleza de algunos intereses nacionales. Ahí están, por ejemplo, en el SICA, países como Guatemala, como Honduras, como Nicaragua, El Salvador. Son países expulsores de migrantes. No es el caso de los 3 que convergieron en Puerto Plata. Y también hay una realidad ahí con el caso nicaragüense. Pues bueno, bien, yo creo que nosotros tenemos una OEA, Organización de Estados Americanos, tenemos la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, tenemos el SICA, como ya mencionamos. Además de eso, contamos con el CARICOM y hay también una ONU, que es un organismo mundial, pero sus competencias naturalmente llegan hasta nuestra región. Ninguna de esas instancias pues constituye el mecanismo ideal y es lo que ha sido la consideración de las 3 naciones para abordar este tema. Además de que no es, claro está, el único asunto de interés de los 3 países. Hay otras cosas que se analizan en lo que se ha considerado como una alianza estratégica de 3. Pero bueno, falta un gran camino por recorrer en eso de una integración que permita de común acuerdo abordar temas relativos a la seguridad y impulsar la colaboración en instancias de funcionamiento permanente. Yo creo que este es un logro, y tengo que reiterar eso, de la diplomacia dominicana, porque ahí hay primero una respuesta a críticas que le han hecho a la República Dominicana desde instancias como la ONU y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. República Dominicana, con estos 2 países, hablan de la necesidad de reforzar el sistema de salud en Haití, con énfasis
en la salud materno-infantil. Es una clara referencia a esas declaraciones que han combinado a República Dominicana para que sea flexible en el manejo del tema de las parturientas. Además, y hay un aspecto aquí que es sumamente importante, se habla de una solución integral al problema de Haití. Pacificación, construcción de infraestructura, reforestación y financiamiento. Ese es uno de los aspectos más importantes de esta declaración. Y yo quiero explicar por qué, pero permítanme antes hacer una pequeña pausa. Nosotros siempre hemos dicho que República Dominicana necesita un discurso bien elaborado sobre la situación de Haití y una propuesta clara a la comunidad internacional, tomando como punto de partida los intereses del pueblo haitiano, sin dejar abierta ninguna brecha, ninguna grieta para que oportunistas y malinteresados ataquen a República Dominicana bajo el argumento de que nosotros tenemos una agenda oculta detrás de todos estos planteamientos, que hay unos sentimientos antihaitianos ahí que animan nuestra postura, y lo que se acaba de hacer, la sugerencia, los reclamos a la comunidad internacional sobre un enfoque y un tratamiento integral de la realidad que vive Haití, con soluciones concretas a problemas como la debilidad institucional, el problema de la inseguridad, la cuestión del medio ambiente y también el acceso a los recursos, al financiamiento, son aspectos clave que requieren de la colaboración de la comunidad internacional y que recogen, yo creo, que de forma sintética y muy precisa lo que son las necesidades urgentes de Haití. Y entonces es muy bueno, muy reconfortante constatar que hay un planteamiento muy concreto, muy específico, una posición de estos tres países en relación a ese aspecto fundamental. Esa es una buena respuesta a aquellos que critican, que dicen que República Dominicana es un país antihaitiano, o como dijo Claude Joseph, que nosotros estamos priorizando nuestros propios asuntos, porque aquí no hay la menor duda con respecto a que nuestro planteamiento está dirigido precisamente a lograr que el pueblo haitiano tenga una mejor suerte. Me parece que este es un buen documento que puede servir de herramienta también para procurarse nuevos aliados, porque con esta posición razonable, entendible, nosotros podemos tocar puertas. Y creo que nosotros no, en el caso de la Cancillería Dominicana, no podemos detenernos ahí. Podemos hacer un trabajo con la comunidad caribeña y también procurar la comprensión y el respaldo de los demás países de nuestra región. Y yo creo que este es un buen documento que permite acercarse a esa meta. Bueno, ahí también hay el propósito de un trabajo conjunto cuando se habla de que se instruye a las cancillerías para socializar, para trabajar con algunos socios estratégicos en relación a estos temas, llevarlos con el objetivo de obtener respaldo y lograr un cambio en la actitud con respecto a Haití.
Hay otro tema que es importante y tiene que ver con un documento interno de la Unión Europea que contiene recomendaciones de lenguaje políticamente correcto e inclusivo y que generó en Europa mucho ruido, una gran alarma. Yo creo que este es un excelente ejemplo de cosas que son delicadas y que nosotros estamos manejando de una forma ligera, con buenas intenciones, porque a mí me parece que detrás de todo esto hay muy buenas intenciones, pero muchos gravísimos errores se cometen con buenas intenciones. El documento se titula Union of Equality. Tiene 32 páginas. Parte de la loable premisa de que cada persona de la Unión Europea, este es un documento interno de la Unión Europea, debe ser tratado en forma igual y que por eso debe darse una correcta comunicación. No considera correcto enviar saludos. Este es uno de los aspectos que ha resultado más polémico. No considera correcto enviar saludos de feliz Navidad. Lo políticamente correcto, inclusivo y no discriminatorio para quienes no son cristianos es escribir felices fiestas o felices vacaciones. O sea, se pretende eliminar del lenguaje oficial en Europa el término, cualquier alusión a la fiesta de Navidad. Lo cual, pues lógicamente, ha provocado muchas inconformidades. Pero el asunto no termina ahí. Esta es una especie de decálogo lingüístico para que se respete la diversidad en las comunicaciones de los miembros de la Unión. Y se hace un llamado a utilizar un lenguaje inclusivo y no discriminatorio, sin referencias de género, etnia, religión, raza, discapacidad u orientación sexual que puedan resultar ofensivas. El documento también recomienda no utilizar ante una platea la expresión ladies and gentlemen, señoras y señores, sino una frase, dicen, más neutral, como dear colleague, queridos colegas. O sea, esa frase que siempre ha servido para iniciar una presentación, para dirigirse a un público, en un acto, en un teatro, una presentación de señoras y señores, pues se recomienda no utilizarla. Además, pide no usar nombres cristianos o típicos de una religión. Esto también generó una gran polvareda. En lugar, por ejemplo, de escribir María y Juan son una pareja internacional, por ejemplo, es preferible utilizar Malika y Julio son una pareja internacional. O sea, María y Juan se entiende como una referencia a personajes bíblicos y eso como que se entiende que pudiera no ser del agrado de gente no cristiana, gente que no profesa ninguna religión. El documento indica también que, vamos a ver si me ubico en esta parte, que en los correos electrónicos es mejor no utilizar los operativos Miss y Mrs., señorita o señora.
de acuerdo al estado civil, a menos que no sea la preferencia explícita del destinatario. En nombre de la inclusión, sugiere en general no usar nombres o pronombres que estén relacionados al género del sujeto. Y por la paridad de género, invita a evitar indicar el género masculino por default. Por ejemplo, el fuego no es una invención del hombre, sino de la humanidad. La iniciativa de la guía tiene como objetivo, o tenía como objetivo porque fue dejada sin efecto, ilustrar la diversidad de la cultura europea y mostrar la naturaleza inclusiva de la comisión. Pero no es un documento maduro, según reconoció Elena Dili, que es la comisaria de la UE para la igualdad responsable de las indicaciones para la comunicación externa e interna de la Unión Europea, y por eso fue esa guía dejada sin efecto. El primero que protestó por eso fue el Papa Francisco, que la trató de un anacronismo. El anacronismo es un error que resulta de situar a una persona o cosa en un periodo de tiempo que no se corresponde con el que le es propio. Francisco dijo que la Unión Europea tiene que volver al ideal de los padres fundadores de la unidad y no abrir el camino de las colonizaciones ideológicas, porque podría dividir a los países y hacer fracasar a la Unión Europea. De hecho, el malestar se puso inmediatamente de manifiesto. Yo quiero hacer una pequeña pausa y entonces decir algunas ideas importantes a propósito de lo que me parece a mí es un hierro de los que impulsaron esa iniciativa. Permítame antes hacer una breve pausa. El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, dijo algo sobre esa normativa europea que yo creo que hay que ver detenidamente. ¿Qué es lo que él plantea? Dice: la preocupación por borrar toda discriminación es correcta. Sin embargo, esta no es la forma de lograr este objetivo, porque al final existe el riesgo de destruir, aniquilar a la persona. En primer lugar, la tendencia lamentablemente es a homologarlo todo, sin saber respetar ni siquiera las justas diferencias. En segundo lugar, está el olvido de la realidad. Y luego está la anulación de lo que son las raíces, especialmente en lo que respecta a las fiestas cristianas. Por supuesto, sabemos que Europa debe su existencia e identidad a muchas contribuciones, pero ciertamente no se puede olvidar que una de las principales contribuciones, si no la principal, fue el propio cristianismo. Por tanto, destruir la diferencia y destruir las raíces significa destruir a las personas. Usted puede impulsar el respeto, la igualdad dentro del respeto a la diversidad. ¿Por qué usted tiene que hacer un esfuerzo por una referencia a viejas tradiciones de las que participan millones de seres humanos, no solo en Europa, sino en el mundo entero, en aras de la igualdad? Porque se puede promover también el respeto a las creencias de otras confesiones religiosas. Los ortodoxos rusos o los ortodoxos de Jerusalén
no celebran el 24 de diciembre la Navidad. La celebran el 7 de enero. Pero eso se puede entender. Los chinos celebran su año nuevo en una fecha determinada. Pero el hecho de que ellos tengan una fecha para celebrar el año nuevo no significa que necesariamente tiene que ver una sola. Puede haber respeto dentro de la diversidad. La intención, como dice el secretario de Estado del Vaticano, no es mala, pero ciertamente que no es la forma. Fíjense la experiencia, a eso hizo referencia el Papa Francisco. La experiencia de los países socialistas. En el caso de la Unión Soviética, más de 60 años promoviendo, asumiendo el laicismo y además de eso fomentando el estudio de la filosofía marxista, filosofía que excluía cualquier tipo de creencia religiosa porque no estaba basada en criterios científicos. Y bueno, existía la Iglesia ortodoxa desde el punto de vista formal, pero como política estatal eso no se importantizaba y estaba ahí. Y una vez cayó el muro de Berlín, la cosa como que cambió abruptamente y de repente descubrimos que una buena parte del pueblo, de los pueblos que conformaban la Unión Soviética, eran pueblos con profundas creencias religiosas. Eso no se pudo exterminar. Hasta los miembros del Politburó, entonces lo veíamos en las iglesias. Y esas son experiencias que es necesario tomar en consideración. Felices fiestas. Esa es una expresión totalmente vacía que no refleja la naturaleza de la celebración vinculada al nacimiento de Cristo. ¿Cómo usted celebra una fiesta sin los villancicos? No es que se haya prohibido eso, porque no se trata de... Pero todo apunta en esa dirección. Todo apunta en esa dirección. Nosotros, muchas generaciones, pues han crecido celebrando la Navidad con un determinado espíritu. Esas celebraciones están asociadas a muchas manifestaciones culturales, religiosas, y ahí usted tiene ese mismo caso de los villancicos, en donde muchos hacen referencia a Jesús y a sus progenitores, María y José, que ahora tampoco se recomienda su utilización. Y yo creo que ese es un buen ejemplo, decía, de cosas que hay que manejar con más responsabilidad. Coja el caso, por ejemplo, para que veamos la importancia de este tema, porque pudiera parecer como que ahí hay un asunto, como que esto es una cuestión que usted simple y llanamente puede cambiar las cosas con adoptar una resolución, que eso no tiene importancia ni tiene mayor trascendencia. O sea que usted lo puede cambiar de la noche a la mañana. Coge el caso de Irlanda. Como yo escuchaba a un eminente educador británico hace poco, en una participación que anda por ahí en YouTube, donde él decía, el pueblo irlandés, todos son iguales. Porque si usted lo ve desde el punto de vista del acervo cultural, los irlandeses son todos iguales. Y comparten, además de la cultura, comparten los mismos espacios geográficos, viven en las mismas ciudades, tienen la misma historia. Y sin embargo, unos son protestantes, otros son católicos. Y la forma de sentir y de percibirse mutuamente
simple y llanamente porque pertenecen a confesiones religiosas distintas, pues eso durante mucho tiempo determinó que se llegara a las vías de hecho, provocando un montón de muertos. Un conflicto armado ahí que provocó muchas pérdidas humanas. Y esos son asuntos que usted tiene que manejar con mucha delicadeza, con mucho cuidado, porque puede estar provocando una situación, una desgracia tremenda, sin que sea ese su propósito. Todos estos temas el tema del género, el tema de las migraciones, el tema del aborto, asuntos que tienen que ver con concepciones que de alguna forma inciden, ideas, sentimientos, que de alguna forma inciden en el proceso cognitivo, cómo tú evalúas determinadas realidades. Todo esto está generando en distintos países, en diversos países, problemas graves, incluyendo Estados Unidos. En donde hay movimientos visibles y también soterrados que tienen en su base precisamente esas situaciones. Y la forma en que todo esto se ha abordado, como si fuera una lucha en el que unos intentan aplastar a otros con la ayuda de mecanismos diversos, aprovechando a veces el paso por el poder. Todo esto genera inquietudes, genera malestar y de alguna forma han estado debilitando las democracias. Particularmente, yo creo que un claro ejemplo de eso es Estados Unidos, en donde hay unos pronunciamientos y unos planteamientos. Por ejemplo, Michael Flynn, que se desempeñó como primer asesor de seguridad nacional de Donald Trump, en el 2017 llegó a plantear el establecimiento de una religión en los Estados Unidos. Y él dijo, si vamos a tener una nación bajo Dios, lo cual debemos tener, tenemos que tener una religión. Y eso fue ante una multitud, una nación bajo Dios y una religión bajo Dios. Es decir, hay realmente el criterio de que la nación estadounidense un poco se aparta de algunos preceptos que se entiende que son importantes, que son fundamentales. Así hay comunidades religiosas que lo perciben cuando oyen algunos planteamientos. Y estos son temas importantes que ameritan, que requieren de un tratamiento cuidadoso. Josh Hawley, que es un senador también pro-Trump de Missouri, ha hablado sobre la necesidad de llevar el señorío de Cristo, ese mensaje, al ámbito público y buscar la obediencia de las naciones, de nuestra nación, para influir en nuestra sociedad e incluso, más que eso, transformar la sociedad para reflejar la verdad del Evangelio. Y Frederick Clarkson hizo una investigación en donde quedó en evidencia la existencia de una iniciativa supremacista cristiana llamada Project Blitz, que tenía como objetivo inundar las legislaturas estatales con proyectos de ley que socavaban la separación de la iglesia y el Estado. Y entonces ahí, pues se incluía un manual de estrategias de 116 páginas, que era todo un plan. Eso fue un estudio que hizo Frederick Clarkson, lo que pone de manifiesto algunos sentimientos que muchas veces no se expresan de forma abierta, de forma clara, y otras veces sí. Eso de hecho estuvo presente en lo que ocurrió en el edificio
del Congreso de los Estados Unidos. Eso yo creo que es una cuestión que es evidente. Vamos a la otra pausa, retornamos en breve. En el momento en que se está hablando, se habla de la necesidad de un lenguaje inclusivo, que no discrimine a nadie por su religión, su etnia o su color de piel. En ese momento en el que se impulsan todas estas formas que buscan de alguna manera justicia en el lenguaje, la utilización de un lenguaje inclusivo, se promueven posturas que han sido abiertamente contra el islamismo. El asunto de las guerras de las civilizaciones, que ha estado como fuente de inspiración de las políticas occidentales frente al mundo musulmán, en un momento en el que se pretendía recomponer geopolíticamente el mundo. Todo eso avivó el sentimiento antioccidental en esa parte del mundo. Y no es casual que se hayan incrementado los actos terroristas. Una respuesta, se pudiera decir, desesperada frente a lo que se entiende, a lo que se percibe como una injusticia. Se habló de la superioridad de la cultura occidental frente a las barbaridades del islamismo. Y todas esas creencias se entiende que son el producto de un gran atraso. Y yo creo que esas son cosas que usted tiene que manejar con mucho cuidado. Cuando se produjo el atentado contra el personal de la revista Charlie Hebdo en Francia, todo el mundo condenó eso, en el entendido de que, bueno, usted tiene la libertad para usted expresarse de la forma que usted le dé la gana con respecto a un personaje histórico, como el caso, por ejemplo, de Mahoma. Pero resulta que Mahoma para el mundo musulmán es una figura sagrada que merece respeto. Y si estamos abogando por la convivencia entre personas de diferentes culturas, de diferente ascendencia étnica, de religiones diferentes, pues todo comienza, la convivencia comienza por el respeto a los sentimientos de los demás, independientemente de que usted, la ley, le reconozca el derecho a la libre expresión del pensamiento, pero todo eso hay que hacerlo con el debido respeto. Y siempre debe haber el mensaje claro de que es una responsabilidad del ciudadano manejarse con esos criterios. Fue un acto de barbarie, indiscutiblemente, porque ¿cómo usted me va a quitar la vida a mí porque yo exprese un criterio? Por molestosa que sea, para la forma que yo tengo de ver las cosas, pero eso hay que respetarlo, pero indiscutiblemente que no es necesario llevar el asunto a esos extremos. Y entonces yo creo que ahí, en todo esto hay lecciones que aprender, porque hay sentimientos que fueron estimulados por acciones incorrectas del mundo occidental de cara al mundo islámico. No es una casualidad, no es una casualidad que se hayan producido, por ejemplo, algo como
los atentados del 11 de septiembre. Eso tiene un aspecto que a mí me parece que es algo que llama mucho la atención, porque no solo fue un acto terrorista, no solo fue un acto de barbarie que implicó ese ataque contra objetivos civiles que afectaron a miles de seres humanos inocentes, sino que además de eso implicó la inmolación de los propios perpetradores del hecho, que no incurrieron en un acto de simple emoción circunstancial, porque eso usted puede en un momento determinado, como consecuencia de algo que le impactó, usted puede asumir esa actitud, sino que eso implicó usted acudir a una escuela de aviación para usted aprender a conducir una nave y dedicarle muchas horas de esfuerzo al aprendizaje de eso. Y entonces mantenerse firme en ese propósito, asumiendo una tarea tan difícil como esa, porque hay que tener una gran resolución, una gran convicción para usted inmolarse de esa manera, estrellando un avión conducido por usted mismo contra una torre. Ahí no hay escapatoria posible y eso implica un dolor, pero había la convicción de que eso tenía una recompensa. Y todo eso de alguna manera estimulado por una percepción de cómo el mundo occidental enfocaba la realidad del mundo musulmán y ciertas actitudes hostiles que sin lugar a duda las hubo. Sin lugar a duda las hubo. Y entonces eso usted no lo puede justificar, pero sí hay ahí cómo entenderlo. Todo esto dice para decir que realmente hay asuntos que tienen que ver con la cultura, con las creencias, con con los credos religiosos, que usted tiene que manejar con mucho cuidado, porque como dice el Papa Francisco, usted puede estar creando un gravísimo problema. O como dice el secretario de Estado del Vaticano, usted pudiera estar destruyendo, no construyendo. Y hay cosas que no son tan simples como usted decir, vamos a acomodar la forma de hablar para que nadie se sienta discriminado. Yo creo que en principio es correcto, pero eso no es tan simple como mucha gente se lo imagina. Bueno, hay otro tema finalmente, y es el caso del señor Julian Assange. Hay un tribunal del Reino Unido, alto tribunal de Londres, que ha dejado abierta la posibilidad de la extradición de este periodista experto en informática de origen australiano, el fundador de Wikileaks, que es una portal de internet que se planteó como propósito conseguir informaciones para su divulgación de distintas fuentes sobre asuntos confidenciales que tenía que ver con el comportamiento de los países en diversas situaciones. Y como consecuencia de un esfuerzo en ese sentido, bueno, pues se publicaron un montón de documentos confidenciales del gobierno de los Estados Unidos que hablaban de graves violaciones a los derechos humanos
incluyendo ataques en Irak, Afganistán, contra objetivos civiles, con víctimas civiles que tenían que ver también con tortura, y además de otras cosas no tan relevantes, pero que produjeron a nivel mundial un gran ruido. Y por eso se persigue al señor Julian Assange, un periodista que además de eso fue objeto de muchísimos galardones, de muchos premios por sus aportes a la lucha por la transparencia y la lucha por los derechos humanos. Y entonces, bueno, el malo es el que divulga las cosas, no el que las protagonizó, porque todavía no hay un solo castigado por esos hechos que fueron ilegales y hechos muy graves. No hay un solo condenado. Sin embargo, a quien se está persiguiendo es al que hizo la denuncia. Además, suponga usted que Julian Assange hubiese sido chino y que las informaciones divulgadas fueran sobre confidencialidades del gobierno chino, violaciones de los derechos de los uigures, violaciones a los derechos humanos. Póngase en ese escenario. ¿Qué tratamiento le estuvieran dando ahora mismo a Julian Assange? Pero él no es chino, lamentablemente. Y las denuncias a quien afectaron fue a Estados Unidos. Llegamos al final de A Quemarropa. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.